Entonces, quise implementar una clase que era de importancia para todos y de conocimiento de todos. En esto incluyo todos los años. Entonces, hablando un poco sobre la inestabilidad patelofemoral, hay muchos factores que van a influir en este desencadenante. Generalmente van a tener un factor que los va a predisponer a una inestabilidad patelofemoral y que va a conducir a ese paciente a una subluxación, a una luxación rotuliana. Entonces, hay que conocer estos factores que pueden estar presentes en ese tipo de pacientes para poderlos reconocer e interpretar adecuadamente las imágenes. Ojo, si nosotros miramos una imagen en el cual un ángulo sea patológico, no necesariamente quiere decir que esté normal y hay que reportarlo. Aquí la clínica es la que va a mandar siempre, siempre la clínica es la que va a mandar. Entonces, si nosotros clínicamente tenemos factores para pensar en una inestabilidad patelofemoral, yo voy a ir a buscar esos ángulos y voy a ir a buscar esos factores que van a condicionar ese grado de inestabilidad en ese paciente, que a la larga, con los años, va a conducir a un empeoramiento en el cuadro y va a complicar la movilización de ese paciente. Entonces, en este juego entran diferentes factores que son estabilizadores, tanto activos como pasivos. Entonces, y estos estabilizadores son los que van a jugar el rol más importante, que es lo que vamos a ir viendo en cada uno de ellos. Aquí les comparto la bibliografía. Este solamente son algunos de los artículos que revisé. Al final les detallo si quieren leerlos o consultarlos un poco más sobre cada uno de los ángulos y cada una de las aportaciones de estos. Entonces vamos a desarrollar algunos objetivos claves que van a ser en el transcurso de toda la plática. Uno de ellos va a ser conocer la anatomía de la rótula y su función en el mecanismo en el aparato extensor de la rodilla. Entonces este es uno de los principales porque si no conocemos la anatomía, desde ahí andamos perdidos. Entonces, vamos a describir un poco la fisiopatología en la inestabilidad patelofemoral, qué rol juegan en este caso el retináculo medial y los ligamentos y el ligamento patelofemoral medial para la mejor activación o mejor función en este tipo de articulación. Vamos a identificar algunos factores que contribuyen a la inestabilidad patelofemoral. Sí hay múltiples factores, hay unos factores que juegan un rol más importante y hay otros que son minoritarios, entonces vamos a hablar principalmente de los tres más importantes y son los que vamos a desarrollar. Y la otra son algunas mediciones pertinentes que hay que tomar en cuenta al momento de evaluar y dar un diagnóstico en estos pacientes. Entonces, para mencionarles un poco sobre algunos datos epidemiológicos, la luxación rotuliana se considera que es una patología principalmente en pacientes jóvenes y activos. Entonces, la incidencia de este va a variar desde 6 hasta 77 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, miremos que sí es un grupo considerable, puede modificarse según la actividad que realice dicho paciente. Una vez que el paciente ya ha tenido luxaciones a repetición, entonces puede conducir a una movilización restringida, a una movilización limitada de ese paciente y 2/3 partes van a condicionar una limitación en las actividades eventuales. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, como miramos, es una enfermedad que inicia a manifestarse en los pacientes jóvenes en etapas activas. Ahora, si nosotros hablamos de una inestabilidad patelofemoral de tipo crónico, que afecta la articulación patelofemoral y le voy a sumar luxaciones a repetición, ¿qué es lo que me va a conducir? Al final me va a conducir a que yo voy a tener formación de osteofitos por tracción, desarrollo de quistes subcondrales, voy a tener una disminución del espacio femorotibial que por ende me va a repercutir en la estabilidad de esa articulación. Entonces, si tenemos al final un desarrollo o una anomalía en todos esos factores que me van a llevar a formación de esclerosis, a lesiones condrales, que los podemos ver evidenciadas claramente en los estudios de resonancia magnética, y al final un deterioro en el hueso, entonces todo esto vamos a ver que me va a repercutir en la forma de vida de ese paciente, porque lo va a limitar funcionalmente en todos los aspectos de su vida. Entonces hay que tomarlos en cuenta que al final esto es un sume de sucesos que me van a desencadenar estos parámetros que les acabo de comentar.
Entonces, ¿qué estudios vamos a utilizar? Nosotros podemos utilizar una gama importante de estudios y hay que saberlos evaluar. Siempre vamos a iniciar con estudios de radiografía convencional. Entonces, ¿por qué? Porque me van a dar un parámetro para poder iniciar. Entonces, si nosotros tenemos un buen estudio inicial, nosotros vamos a saber qué abordaje tener. Siempre ligados de la clínica. Ojo, y se lo vuelvo a repetir, si nosotros tenemos una clínica que me predispone a un factor de inestabilidad patelofemoral, yo voy a ir a buscar esos ángulos y voy a ir a buscar esas anomalías a los estudios de imagen. Si yo los miro en un estudio esporádico, si no tenemos datos, hay que valorar si se van a reportar o no se va a reportar. Entonces, ¿qué buscamos en las radiografías? Vamos a tener siempre 3 proyecciones que hay que evaluar si nosotros queremos tener una buena caracterización de la articulación patelofemoral. Entonces, vamos a tener proyección anteroposterior, una proyección lateral y una proyección axial en 30 grados. ¿Por qué hago la referencia a 30 grados? ¿Por qué? Porque la literatura está descrita que aproximadamente un 97% de la población en general, la patela va a estar articulada con la tróclea a 30 grados. Entonces, solamente una minoría son aquellos que van a ocupar un mayor grado de flexión para poder tener esa articulación acoplada. Entonces, por eso los estudios van a ser a 30 grados. Eso es lo ideal, de 30 grados o menor a 30 grados. Entonces, en las radiografías que vamos a tener proyecciones AP, que esta proyección de las tres proyecciones es la que menos información me va a dar. Entonces, pero siempre hay que valorarla para ver la morfología, para ver si hay desarrollo de osteofitos, que lo podemos ver en esto, para ver el espacio articular, todo esto lo podemos evaluar en las proyecciones AP. Entonces, en la proyección lateral, tiene que ser una proyección lateral estricta. ¿Qué quiero decir con esto? Ambos cóndilos tienen que estar superpuestos en una imagen que quede francamente alineado. Entonces, por ello, si nosotros no tenemos una imagen en la cual los cóndilos estén verdaderamente superpuestos, entonces podemos tener fallas en la medida que nosotros hagamos estos ángulos. Entonces, si el técnico posicionó mal al paciente, ya sea por X acontecimiento, ya sea que el paciente tiene limitación en la movilidad o algo, entonces, o por el técnico en sí, entonces vamos a tener un estudio que no va a ser idóneo al momento de caracterizar. Entonces, ese es un parámetro que hay que tomar en cuenta y sea muy importante. Entonces, y la flexión en las proyecciones axiales tienen que ser a 30 grados. Entonces, nosotros con ellos vamos a poder visualizar claramente la disposición que tiene las facetas posteriores de la patela y la disposición de esa tróclea. No vamos a ver ciertos factores o ciertas características de esas entidades porque este estudio es limitado. Entonces hay que tener en cuenta las limitaciones que tiene un estudio convencional. Entonces, de ahí que nosotros podemos utilizar estudios adicionales. Entonces, la tomografía me juega un rol importante para poder evaluar este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque me permite hacer reconstrucciones volumétricas, entonces nosotros podemos tener una mejor visualización del campo a evaluar. Puedo hacer mediciones más precisas. Entonces, si nosotros podemos ver los ángulos de inclinación del sur, los ángulos del surco troclear, o nosotros podemos evaluar otro tipo de ángulos, entonces la tomografía sí va a ser importante para poder dar algo más subjetivo al clínico y decirle que dentro de este rango sí es idóneo porque tenemos un estudio que me va a dar un cierto grado mayor grado de certeza. Entonces, y nosotros podemos hacer una transposición de imágenes. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar otro tipo de mediciones o agregar otro tipo de ángulos que me puedan servir, entonces nosotros podemos hacer transposición de imágenes con el G que nosotros tenemos, podemos hacer maravillas. Entonces, y podemos dar una buena caracterización de esta entidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tuberosidad tibial que está muy lateralizada, nosotros podemos hacer una transposición de imagen, como ya les voy a mostrar más adelante, y poder dar ese ángulo y poderlo caracterizar adecuadamente. Igual en tomografía como en resonancia, nosotros podemos hacer los dos abordajes. Ahora, ¿cuál es el plus que me da la resonancia? La resonancia yo puedo caracterizar adecuadamente el cartílago, aquí lo podemos ver. Entonces, me va a decir
todas esas otras características que nosotros no miramos con los otros estudios. Por ejemplo, los retináculos mediales y laterales generalmente no son muy caracterizados a nosotros por esa disposición que tienen, o el ligamento patelofemoral tampoco no lo podemos caracterizar adecuadamente, entonces usamos la resonancia. Entonces esos cambios en la señal de intensidad o esa disposición cuando hay traumas que condicionen al final derrames, entonces nosotros los podemos caracterizar adecuadamente con estudios de resonancia, o en aquellos pacientes que tienen edema o alteraciones en la intensidad de la señal en los ligamentos o en el ligamento rotuliano, entonces nosotros lo podemos caracterizar. Ahora, ¿qué pasa aquí? En el estudio de resonancia magnética el paciente está en una extensión, entonces, ¿qué me va a modificar en mis ángulos cuando yo vaya a caracterizarlos a ellos? De ahí que algunos autores definen que este es cierto de ángulos como Insan Salvati o los estudios en el cual haya una cierta modificación en apertura por la disposición en extensión que está el paciente total durante el estudio de resonancia magnética pueda modificarse. Hay otros autores que comentan que las modificaciones son mínimas. Si yo tengo un estudio, un paciente con inestabilidad patelofemoral clínicamente, yo puedo evaluarlos por resonancia y dar una buena caracterización. Entonces, no hay ningún problema. Pero si podemos hacer mediciones por radiografía o mucho mejor por tomografía, va a ser más idóneo para ese paciente. No es que no lo podamos hacer, sí lo podemos hacer, solamente que me vamos a modificar un poco los factores al final, tal vez dándoles un cierto grado de modificación en la numeración, si nosotros utilizamos puntos de referencia para poder dar un grado más de certeza al estudio o a las mediciones que estamos realizando. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la anatomía. La articulación patelofemoral se caracteriza por ser una diartrosis, entonces este de tipo sinovial están envueltos por una cápsula articular, como lo podemos ver aquí. Entonces, en ellos van a estar incluidos tres huesos importantes. En este caso va a ser el fémur, que es el que vamos a ver en su porción más proximal, la tibia, que se articula con el fémur, y la rótula, entonces que la miramos en este diagrama en una vista anterior. Entonces, la rótula, en este caso lo que me va a formar parte de este gran ligamento, que unos autores lo mencionan como uno solo, y en otros sí lo separan, que es la mayoría, que van a estar formados por el tendón del cuádriceps y el patelar. Entonces, que lo que hace en este caso es reforzar o evitar la fricción que pueden existir con el fémur en su disposición posterior y formar de anclaje tanto a los músculos para dar mayor resistencia y mejorar la potencia del ligamento patelar a la inserción con la tibia, en este caso con la tuberosidad tibial. Entonces, el fémur lo que está haciendo en su segmento distal es está recubierto por un cartílago hialino, que es el cartílago que nosotros miramos aquí. En algunas bibliografías lo reportan como una porción anterior, una de carga y una porción posterior. Entonces, este cartílago hialino, al final, o estos cóndilos femorales recubiertos por cartílago hialino, se van a articular con el cartílago hialino que se encuentran a nivel de las mesetas tibiales y formar parte de la articulación femorotibial. Antes de entrar a lleno y hablar un poquito sobre los diferentes factores que están ligados a estos, hay que tomar en cuenta o hay que caracterizar muy bien qué son estos conceptos, que es un hueso sesamoideo, un hueso accesorio, un hueso heterotópico y un granuloma de calcificación. Entonces, un hueso sesamoideo son áreas focales de osificación, pero están dentro de los tendones. Entonces, ¿qué es lo que me van a hacer? Me van a disminuir esa fricción que existe. De ahí que la rótula forma un tipo de hueso sesamoideo y es el más grande del cuerpo. Entonces, esto se caracteriza porque son constantes y se los dejé en paréntesis y remarcado. ¿Por qué? Porque estos siempre van a estar presentes dependiendo de la localización. También los podemos ver en la favela, como podemos ver en diferentes estudios. Los huesos accesorios, a diferencia de los huesos sesamoideos, son centros de osificación secundarios que permanecen o que no se osificaron. Entonces, esa es la diferencia con un hueso accesorio. Estos van a ser de tipo inconstante. No es frecuente que, sí es
no es tan frecuente que los miremos, pero es de forma inconstante. Los podemos ver o no ver. Entonces, aquí entrarían, por ejemplo, el oso acromial, el os trigonum, si hablamos del pie, y si hablamos de una osificación heterotópica, la osificación heterotópica es la formación de hueso donde no debe de haber. Eso lo podemos ver en tejido blando, pero no debería de existir esa formación de este hueso ahí. Y al final, un granuloma de calcificación es la mineralización de un tejido granulomatoso. Ahora, si nosotros venimos y englobamos estos factores, un hueso, el hueso sesamoideo, el hueso accesorio y el hueso heterotópico son huesos organizados. Entonces, a diferencia del granuloma calcificado, que no hay que confundirlo, y del hueso sesamoideo y el hueso accesorio, sí forman parte de la biomecánica articular, entonces van a jugar un rol importante si hablamos de la articulación patelofemoral, sí la rótula va a jugar un papel importante en el grado de estabilidad de esta articulación. Entonces, si nosotros, yo les había comentado al inicio en la introducción que les había dado sobre la articulación patelofemoral y que esta está regida por ciertos tipos de estabilizadores. Entonces, de los estabilizadores vamos a tener estabilizadores activos y estabilizadores pasivos. ¿Quién me va a jugar el rol de los estabilizadores pasivos? En este caso van a ser los huesos que yo ya les mencioné, y los ligamentos. Ojo, no todos los ligamentos van a formar un rol pasivo dentro de la articulación patelofemoral. Entonces hay que tomarlos en cuenta, ya se los voy a mencionar. Los estabilizadores activos, aquí sí vamos a tener a los músculos extrínsecos, tanto del cuádriceps, tendones y los retináculos. Y aquí les dejo de último y subrayado al ligamento patelofemoral medial, porque sí, es un ligamento, pero no forma parte de los estabilizadores pasivos, por jugar un rol importante en el retináculo medial para la estabilización de la articulación patelofemoral. Entonces lo dejo dentro de los estabilizadores activos. Hablando un poco sobre la anatomía de la rótula es un hueso sesamoideo, ya les había comentado que es el hueso sesamoideo más grande que tiene el cuerpo. Forma parte del aparato extensor de la rodilla. Entonces, y la función principalmente de esta va a ser aumentar el brazo de palanca del mecanismo extensor. Entonces, al estar unido con el cuádriceps, el tendón y el ligamento patelar, entonces me van a ampliar ese brazo de palanca, no como una polea como tal, porque no es una polea, pero sí se ha relacionado, cumple un cierto grado de función parecida. Entonces, aumentar ese brazo de palanca entre este mecanismo extensor. La articulación de la rodilla tiene un grado de extensión hasta 130 a 135 grados. Si nosotros ya le damos un mayor grado de mayor de 10, ya estamos modificando y está haciendo una hiperextensión para poder alcanzar una función establecida. Entonces, si nosotros miramos a la rótula en una cara anterior, podemos ver que esta es más rugosa y está formada por una base superior y un vértice que es inferior. Esta superficie es más rugosa porque permite la fijación con los tendones y los ligamentos que se encuentran en esa disposición. También podemos ver a la rótula dentro de las caras laterales, tanto izquierda como derecha, como una cara posterior. La cara posterior se va a caracterizar porque va a ser tres cuartas partes de esta van a ser una superficie lisa, así como la podemos ver en esta disposición. Solamente una pequeña parte no va a estar recubierta de cartílago. Hay que tomar en cuenta que este cartílago se considera que es el más grueso que tiene el cuerpo, alcanzando grosores hasta de 5 milímetros. Entonces, y sí cumple una importante función al disminuir la fricción que existe entre el fémur y la patela, y en este caso la articulación. Entonces, miremos que sí cumple un rol importante. Entonces, si nosotros ya lo miramos, tiene una cara no articular, en una vista superior y un segmento anterior, y posterior una cara articular. Entonces, la cara posterior, entonces va a tener una faceta medial y una faceta lateral. ¿Cuáles son las características de estas facetas? Es que la faceta medial tiene una disposición en longitud menor, a diferencia de la faceta lateral, que al final convergen y forman una cresta. Entonces, a nosotros, al momento de redactar un estudio
ya sea de radiografía convencional, tomografía o resonancia. Entonces, estos son los nombres que vamos a utilizar: facetas y crestas. Dependiendo de la forma que tenga esa faceta, principalmente la faceta medial, nosotros vamos a poder utilizar una clasificación. Ya para 1987, Weisberg da una clasificación y distingue 3 tipos de rótulas o 3 tipos de patela. Entonces, la tipo 1, tipo 2 y tipo 3. De estas, la más frecuente es la tipo 2. Entonces, ¿cuál es la idónea, la que todo el mundo debería de tener? Una tipo 1. Una tipo 1 es aquella en la cual ambas facetas tienen una similitud. Entonces, en la longitud son casi simétricas. Entonces, y su superficie es más cóncava en relación a la faceta medial. Entonces, nosotros podemos ver esa faceta medial con una superficie mayor cóncava. Entonces, nosotros miramos que esta faceta lateral tiene una similitud en la longitud de la faceta lateral. Entonces, pero no es la más frecuente, solamente corresponde el 10% de estas. Ahora, nosotros miramos la tipo 2. La tipo 2, varios autores la refieren que hasta es el 65% de todas las rótulas en estudio. Entonces, se va a caracterizar porque la faceta medial es más corta que la faceta lateral. Entonces, sí tiene siempre una disposición cóncava, y esto es lo que permite esta forma y esta disposición de esta cresta, es lo que la permite el adecuado acoplamiento con la superficie troclear. Y la tipo 3, que es la que más está relacionada con grados de displasia, es aquella en el cual la faceta medial es aún más pequeña que en relación a la lateral, y miramos que esta superficie ya no es cóncava, es convexa. Entonces, ese es un parámetro idóneo. Entonces, para 1993 vino Gambart, y lo que hizo fue que agregó a la clasificación de Weisberg y le agregó un tipo 4, en el cual la faceta medial ya quedaba totalmente excluida, no había una faceta medial como tal, solamente una faceta lateral. Entonces, estos son los tipos de facetas que hay que describir. Ahora, en relación a los centros de osificación, el centro de osificación de la patela aproximadamente aparece del tercero al sexto año de vida. Entonces, este permanece durante la pubertad. Entonces, nosotros podemos tener bien un niño de 12, 11 años que tengan una faceta, que tengan centros de osificación que aún no se hayan fusionado y ser normal, porque hasta la pubertad es que se fusionan del todo. Entonces, y dependiendo de la actividad física que desarrolle el paciente o la persona, entonces estos pueden cerrarse aún antes. De ahí que podemos tener diferentes tipos de patelas, pueden ser bipartita, o multipartita. Entonces, la bipartita, como ya les había comentado, son centros de osificación accesorios que no se fusionaron. Entonces, de ahí que en relación a la frecuencia vamos a tener 3 centros de osificación. Uno de ellos, el tipo 1, no es el más frecuente, solamente corresponde el 1% de estos tipos, y se va a caracterizar porque vamos a tener ese centro de osificación no fusionado a nivel del polo inferior. El tipo 2 es el segundo en frecuencia y va a ser lateral, y el tipo 3, y este es el más frecuente, repercute hasta un 75% de los pacientes y va a afectar el segmento superior y lateral de la rótula. Entonces, si nosotros miramos esto, no pensemos solo en una fractura, en un paciente que tal vez llegó por un trauma, hay que pensar en centros de osificación no fusionados. Entonces, ¿cómo podemos evaluar a estos pacientes? Los podemos evaluar por radiografía convencional. Por ejemplo, en este estudio de radiografía convencional de la articulación femoropatelar, en el cual podemos evaluar una rótula con un centro de osificación no fusionado y cuáles son las características que tenemos que ver en esto. Miremos la cortical de estos centros de osificación. Son bordes lisos y bien definidos. Entonces, esos son los parámetros que hay que valorar. Entonces, los podemos evaluar por radiografía convencional, los podemos evaluar por tomografía y los podemos evaluar por resonancia. Entonces, y siempre pensarlos. Ahora, no solamente podemos tener bipartita, podemos tener también multipartita, de las congénitas menos infrecuentes, pero hay que considerarlas. Entonces, cuando las miremos en los estudios. Entonces, más, si generalmente este tipo de diagnóstico se hace de forma incidental, entonces hay que tomarlos en cuenta siempre. Entonces, hablando un poco sobre la tróclea juega un papel importante, ya que la forma que tenga esa tróclea es la que me va a poder dar una estabilidad adecuada a la articulación patelofemoral.
Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una geometría articular adecuada, entonces por ende vamos a tener que esta patela va a quedar adecuadamente anclada a esa tróclea, al cartílago que se encuentra en esta disposición y jugar un rol importante en esa articulación. Entonces vamos a tener, por ejemplo, anomalías en el crecimiento de las carillas articulares que me van a condicionar factores a que no haya un adecuado empalme, si le quieren decir así, de esta articulación y quedan dificultad. Entonces, dependiendo de la forma de esta tróclea, es así la función que pueden haber. Ahora, si nosotros tenemos ese tipo de variantes, pueden existir muchas veces en pacientes, por ejemplo, con displasia, en el cual el cóndilo, la cara anterior del cóndilo lateral sea más convexa. Entonces, esta convexidad va a crear un cierto grado de asimetría con la medial, entonces, y va a crear una apariencia hipoplásica. Entonces, en relación de la medial con la lateral, entonces es ahí que pueden causar grados de lateralización y puedan causar grados de flexión o hiperextensión, dependiendo del mecanismo de lesión que nosotros tengamos o el mecanismo o los tipos de tróclea que nosotros tengamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una tróclea, hay que valorar el grado o el ángulo de ese surco troclear. Entonces, el ángulo de ese surco troclear, lo normal tiene que ir desde 130 hasta 140 grados. Entonces, ¿cuál es la medida que vamos a tener? Si nosotros tenemos una proyección axial, vamos a buscar la parte más superior y anterior de los cóndilos femorales. Entonces aquí miramos el cóndilo femoral medial y el cóndilo femoral lateral y vamos a ver el segmento, más profundo de esa tróclea. En el punto más profundo de esa tróclea, ese va a ser mi vértice. Y aquí es donde yo voy a dar la medida de ese ángulo. Si ese ángulo se dispone entre 130 y 140 grados, es un ángulo troclear normal o un surco troclear normal. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un estudio de radiografía convencional en el cual nosotros tenemos dos proyecciones, una proyección lateral estricta. Si nosotros miramos la simetría que tiene que haber entre ambos cóndilos, generalmente el cóndilo medial del fémur se dispone en 3 líneas. Entonces, si nosotros queremos caracterizar cada una de esas líneas de forma anterior y más distal, vamos a ver los cóndilos, tanto medial como lateral, si tenemos una displasia en el cual el cóndilo medial sea más pequeño, entonces esa es la que se va a encontrar más proximal, a diferencia de lateral, que esa es la que va a sobresalir más. Y la segunda línea que nosotros vamos a ver va a ser la de la tróclea. Entonces, si nosotros miramos, esta es la distancia que hay entre los cóndilos y la profundidad de esa tróclea. Entonces, si nosotros tenemos una adecuada profundidad, quiere decir que el mecanismo de flexión y extensión de la articulación va a ser idónea. Entonces, es mejor que tengamos un buen plano de profundidad a tener que sea una profundidad mala o que sea básicamente plano. Entonces, si ese es plano, va a crear un cierto grado de displasia en ese paciente y va a repercutir en la estabilidad de la articulación. Para hablar un poquito sobre los estabilizadores, entonces yo les había mencionado que teníamos estabilizadores activos y pasivos. Dentro de los activos, dentro de los que juegan un rol importante, el retináculo medial. Entonces, y el retináculo lateral. Entonces, en esta disposición, en verde les coloco el retináculo lateral. Este se caracteriza por ser más grueso o más fuerte. Entonces, a diferencia de la disposición que tenga el retináculo medial. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener el vasto externo y aquí tenemos el vasto medial. Entonces, ¿quién me va a dar el refuerce al retináculo medial? Va a ser el ligamento patelofemoral medial. Entonces, este que está representado en un color azul va a ser el refuerzo del retináculo medial y va a formar parte de los estabilizadores activos de este tipo de articulación. Entonces, de ahí que en diferentes pacientes tiende más a hacer un valgo en aquellas ciertas de patologías, porque lo que va a buscar más, al ser más fuerte el retináculo lateral, es a lateralizarse. Entonces, eso va a ser la más frecuencia, pero siempre va a sufrir
la disposición medial. Por ejemplo, si hay lesiones condrales, al momento de hacer una flexión, siempre las áreas condrales mediales van a sufrir porque ese mecanismo de flexión que están tratando de ejercer para realizar un movimiento va a llevar a que se dañe el cartílago, tanto en su disposición lateral por hiperextensión como su disposición medial. Este solamente es una vista panorámica, en una cara medial, en el cual podemos ver el ligamento patelofemoral medial, el epicóndilo medial y su disposición transversa, que va desde el epicóndilo medial hacia la rótula. Entonces, y este solamente es otro tipo de diagrama en el cual podemos ver siempre la disposición de la patela y la inserción que tiene hacia el fémur y hacia la rótula. Entonces, de ahí que varios autores han mencionado que existen 3 capas de soporte rotuliano en el lado medial. Entonces, Warren y Marshall lo que hacen es que clasifican tres capas. Una capa superficial, una capa intermedia y una capa profunda o una capa interna. Entonces, la capa superficial va a estar formada por la fascia crural, que se va a ir hasta posterior para venir a unirse a la fascia del sartorio para formar esta capa. Esta es la capa más externa. Una capa intermedia, ya habíamos visto en los diagramas que tienen una disposición transversa a este ligamento patelofemoral medial, y una capa más interna. Esta capa más interna va a estar formada por la cápsula o el receso suprarrotuliano. Entonces, ¿qué la podemos ver caracterizados en esta? Solamente lo quise colocar más con diagramas más anatómicos para que puedan ver la diferencia de cada una de ellas. Ahora, miremos que si nosotros tenemos una vista anterior de la articulación patelofemoral, miremos que no sigue una disposición vertical del todo. Entonces, tiene una ligera, después que pasa del borde inferior de la rótula, tiene una ligera lateralización este ligamento rotuliano, a diferencia de la disposición que tiene con el cuádriceps. Entonces, esta es el que le va a dar el grado de estabilidad que tenga la articulación. Entonces, si nosotros miramos y quiero caracterizar, por ejemplo, los bastos, yo les había comentado que en este caso el basto externo era más fuerte. ¿Por qué? Porque al ser más corto, su disposición de inserción tiene más fuerza. Entonces, por ende, es que va a tirar o va a ser la inclinación hacia la valgización. A diferencia del basto medial, entonces que al ser más larga su inserción, como podemos ver aquí, entonces este tiende a ser más débil. Por eso es que se le suma la función del ligamento patelofemoral medial para que le dé más estabilización a ese retináculo medial. Y aquí los 3 estabilizadores importantes de la articulación patelofemoral, entonces ya les había mencionado, va a ser el vasto lateral, el vasto medial y el ligamento rotuliano. Al final, el aparato extensor de la rodilla va a ser un sinfín de funciones que van a estar regidos por el cuádriceps femoral, por el tendón del cuádriceps femoral, por la rótula con su acción con la tróclea y el tendón patelar justo antes de su inserción a nivel de la tuberosidad tibial. Entonces, estos estabilizadores a este nivel que me va a dar un grado de resistencia y grado de potencia, perdón, con el cuádriceps y a nivel del tendón patelar para que me dé un grado de potencia, son los que me van a dar esa función adecuada que tenga esta articulación. Entonces nosotros podemos ver que entre mayor sea el grado de flexión, va a ser mayor la fuerza que tiene que hacer esa rótula para poder acoplarse a esa tróclea. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tenga una tróclea alta, quiere decir que el grado de flexión que tiene que hacer va a ser mayor que una persona normal para que esa patela llegue hasta su inserción troclear. Y va a crear más dificultad si tiene un paciente con una displasia troclear. ¿Por qué? Porque no va a tener un surco troclear como tal.
Entonces, si nosotros hablamos de los factores que predisponen a la inestabilidad patelofemoral, como ya les había comentado en los objetivos, vamos a tener varios tipos, vamos a tener mayores y menores. Dentro de los menores, entonces, vamos a tener tantos mecanismos, dentro de los mayores, perdón, vamos a tener tanto la displasia troclear, que lo coloco como primero, y estos son los más importantes a mencionar, una patela alta, que ya les había mencionado un poco sobre la fisiopatología de una patela alta y cómo va a condicionar un acoplamiento adecuado entre la patela y la tróclea, una distancia TT-TG, esas en sus siglas en inglés, entre la tuberosidad tibial y el surco troclear, y la inclinación de la patela. Entonces, porque ya vamos a hablar un poco sobre la inclinación lateral o medial que pueda tener esa patela y la repercusión que tenga sobre la estabilidad de la articulación. Entonces, y en menor grado vamos a tener rotaciones excesivas de la rodilla, como podemos ver aquí, y los genu recurvatum o valgum, que estos van a estar formados o predispuestos por una hiperextensión de la rodilla que va a condicionar otros tipos de patologías en estos pacientes, siempre de tipo congénita. Nos vamos a centrar en 3 patologías específicamente. Una va a ser, como ya les había comenzado, el grado de displasia troclear. Entonces vamos a mencionar la patela alta y cómo medir esa patela alta. Y vamos a hablar sobre el índice TT-TG, que es el del surco troclear, y la tuberosidad tibial, la relación. Entonces, ¿qué es la displasia troclear? La displasia troclear es uno de los factores más importantes en la inestabilidad rotuliana. Ahora, si nosotros tenemos un paciente, el 96% de los pacientes con luxación rotuliana van a tener como factor predisponente una displasia troclear. Entonces miremos que la displasia troclear sí es un factor importante en ese tipo de pacientes. Entonces hay varios autores que lo que hacen es que mencionan la displasia de alto grado. Ahora, la displasia de alto grado como tal no está bien caracterizada. Entonces hablan sobre una troquea plana, una prominencia en la corteza femoral, principalmente en el cóndilo lateral, que me va a predisponer a esa asimetría que pueden haber entre ambos cóndilos. Entonces, pero sí, miremos que sí es un factor importante a la larga en la estabilidad de la articulación. Entonces hay que tomarlos en cuenta. Entonces, yo les había mencionado al inicio sobre el ángulo de inclinación o del surco troclear. Entonces, lo normal es 130 hasta 140. Siempre a la disposición que tengamos del área más profunda del surco y la disposición que tengan con los cóndilos anteriores y superiores en la subdisposición más superior de los fémur. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo que sea mayor de 40, hay que pensar en una displasia troclear. Entonces, este sí es un parámetro importante que hay que considerar. Entonces, al momento de empezar a evaluar un estudio de imagen, ¿por qué? Porque la geometría articular es crucial en la estabilización durante la movilización, entonces es importante caracterizar. Entonces, muchas veces este ángulo que es mayor de 140 se puede llegar hasta aplanar o volverse convexo. Entonces, hay que tomar en cuenta que esta anatomía sí es importante al momento de caracterizar todas estas lesiones. Por ejemplo, yo les había mencionado en una de las imágenes anteriores de que podemos tener 3 líneas que hay que caracterizar, la formada por los cóndilos y la formada por el surco. ¿Qué pasa cuando esas líneas convergen y forman una sola? Entonces, es el signo del cruce. Entonces, cuando nosotros tenemos esas líneas que convergen y forman una sola línea, generalmente es el surco que está superpuesto con las imágenes de los cóndilos y me forman un signo del cruce. También podemos tener un doble contorno. Sí, podemos tener un doble contorno en aquellos pacientes con displasia troclear, en el cual haya una irregularidad en la disposición de esos cóndilos, que sea el cóndilo lateral más convexo en relación al cóndilo medial y me crea una apariencia de una imagen hipoplásica del cóndilo medial. También podremos hablar sobre la protuberancia troclear.
Entonces, a la larga, si nosotros tenemos una injuria sobre este segmento, me va a llegar a tener una irregularidad en la pared anterior de ese cóndilo con la articulación patelar. Entonces, podemos tener una protuberancia troclear en el cual vamos a trazar una línea tangencial a la cortical femoral anterior. Entonces, y la otra que se disponga en relación a la disposición que tenga a esa prominencia. Si esta distancia es menor de 3 milímetros, es normal. Si esta distancia, como podemos ver, es mayor de 3 milímetros, hay que pensar en un grado de displasia troclear. Entonces, son imágenes que me pueden ayudar al momento de caracterizar. Recordemos el grado de inclinación que le tengo que dar al momento de hacer este tipo de proyección. Entonces, tiene que ser menor de 30 grados. También podemos tener la valoración de la profundidad troclear. Entonces, ¿qué vamos a hacer para valorar la profundidad troclear? Voy a trazar, en este caso, una medición o una línea tangencial a la cortical posterior del fémur y de esta una perpendicular, es esta línea azul. Entonces, ¿qué se va a disponer? Posterior y superior al nivel de los cóndilos. Entonces, esta va a ser perpendicular a esta tangencial que yo había planeado originalmente. De esta línea, yo voy a trazar un ángulo de 15 grados y de forma caudal a esta perpendicular. Entonces, ¿por qué? Porque en la literatura mencionan que a 15 grados de esta disposición es donde yo voy a encontrar mi surco troclear. Entonces, y la distancia que hay a este nivel de 15 grados entre el punto A y el punto B, esta va a ser mi profundidad troclear. Que en una persona normal, que es esta, les voy a remarcar de nuevo, que en una persona normal es mayor de 7 milímetros. ¿Cuál es la otra forma para medir la profundidad troclear? Con un estudio de resonancia magnética. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, en un plano axial, lo que vamos a hacer es que vamos a tener dos mediciones. La diferencia de que yo haga un estudio de resonancia magnética es que voy a poder caracterizar idóneamente por medio de los cóndilos posteriores. Entonces, ¿qué pasa? Que si un paciente tiene displasia troclear, que yo los cóndilos los cóndilos anteriores, perdón, pueden estarse modificados por ese grado de displasia. Entonces va a ser un poco más fidedigno caracterizar algunos ángulos con los cóndilos posteriores. Entonces voy a trazar una línea a nivel de los cóndilos posteriores y de ahí voy a trazar tres perpendiculares. Entonces la A, la B y la C. Y esta posterior la voy a dejar como una D. Entonces estas perpendiculares van a estar dirigidas hacia los cóndilos tanto medial como lateral y otra que va a estar dirigida específicamente al mayor grado de profundidad de ese surco troclear, entonces que va a estar a este nivel. Entonces, si nosotros hacemos una fórmula y lo que hacemos es que sumamos la distancia A con la distancia C y la dividimos entre 2 y le restamos el B, va a ser nuestro grado de profundidad que tiene que ser menor de 3 para hablar de displasia troclear. Esta es otra manera de medir la profundidad troclear. Por ejemplo, este es un estudio siempre de resonancia magnética en el cual podemos medir, o se midió en este caso, solamente con la visualización de la imagen, sin hacer medición en la profundidad troclear, nosotros podemos ver que este surco troclear no es profundo. Entonces, al no ser profundo, ya me tiene que fijar, aquí hay algo que no es normal. Y si nosotros hacemos las mediciones, vamos a ver que esa displasia que esa distancia o esa profundidad troclear es menor de 3. En este paciente era de 1.5, entonces, y sí tiene un factor para pensar en displasia troclear. Entonces, tenemos también el grado, el ángulo de inclinación troclear lateral. Entonces, ¿para qué me va a servir este? Entonces, esa simetría, esa disposición que hay entre estas dos, lo que me va a hacer es que me va a ayudar a valorar el grado de luxación o subluxación que pueda existir en la articulación. Entonces, lo que yo voy a hacer es medir una línea que trace la cara lateral de la tróclea
y otra línea que se disponga a nivel del segmento posterior de ambos cóndilos. El ángulo que me forme a este nivel me va a hacer considerar displasia troclear si es menor de 11. Entonces, hay un margen que puede variar de 11 hasta 16 según las literaturas estudiadas, y este ángulo sí tiene un alto grado de certeza. Entonces, miremos que no es el borde, en este caso, condral, es el borde subcondral el que yo voy a medir para valorar este ángulo. Entonces, y los grados de sensibilidad y especificidad van a variar en relación a los estudios hasta de un 96 hasta un 87% de especificidad. Entonces, miremos que la sensibilidad de este estudio sí es certero. Muere. Ahora, con la inclinación, este es un paciente en el cual se hicieron las mismas valoraciones, siempre trazando esa línea entre la disposición de la tróclea lateral y la disposición de los cóndilos posteriores. Entonces, en este paciente sí miremos que era un ángulo de 7. Ahora, si nosotros miramos esa asimetría que existen entre ambas trócleas, lo que podemos hacer es una caracterización entre ambas facetas, entre la faceta lateral y la faceta medial. Alguien tiene un micrófono encendido. Ahí, muchas gracias. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es hacer una medición entre la disposición, entre la longitud que hay entre esas caras, tanto la medial como la lateral. Entonces, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a multiplicar por 100. Si la relación entre esas es menor de 40, sí tiene un grado de displasia. Entonces, ¿qué me va a llevar a una inestabilidad patelofemoral? Entonces, son algunas mediciones que nosotros podemos hacer con estos estudios. Ahora, si ya vimos los ángulos, este es un paciente patológico en el cual era de 38. Nosotros podemos crear, o existe una clasificación de la displasia troclear. Entonces, esta clasificación, la inicial solamente hacía 3 aportaciones, para 1983 creo. Entonces solamente hacía 3 clasificaciones, posteriormente se incluyó una cuarta. Entonces, miremos la forma que tiene esa tróclea y miremos la forma que tiene ese fémur distal. Entonces, dependiendo de ese, va a ser la clasificación que nosotros le vamos a dar. Por ejemplo, la tipo A, si nosotros miramos, tenemos un cruce a nivel aislado, si nosotros podemos ver, y miremos la forma que tiene esa tróclea. Miremos que la profundidad de esa tróclea no es tan profunda, no es tanto a diferencia de una tróclea normal, pero hay simetría a nivel de ambos cóndilos. Entonces, lo que modifica es un poco es la profundidad de esa tróclea. Y el doble cruce que existe a nivel del fémur, entonces va a dar la similitud de que esta no es muy profunda y que están formando un doble cruce. A diferencia del tipo B, el tipo B ya miramos un ligero grado de excrescencia, entonces, y miramos que esta tróclea es totalmente plana. Entonces, y esta es la disposición que nosotros vamos a ver en el tipo B. La tipo C y la tipo D van a estar regidas por un grado de hipoplasia en el cóndilo medial. Entonces, ¿qué es esta forma que me va a dar convexa y ligeramente aplanada en la tipo D del cóndilo lateral? Entonces, esta asimetría y esta disposición que tiene este fémur es el que me va a llevar a mayor grado de complicación en estos pacientes. Entonces, este es un cierto tipo de clasificación que hay que tomar en cuenta. Entonces, si nosotros, por ejemplo, miramos estudios de resonancia magnética, vamos a poder caracterizar. Este es un ejemplo de un estudio de resonancia magnética con saturación grasa en el cual podemos definir una proyección axial y miremos la disposición que tiene el surco. Ahora, si yo quiero valorar el surco troclear, es la primera imagen donde aparezca mi cartílago. No es en el área más profunda que ustedes miran en los estudios. No, es el área donde aparece mi primer corte de cartílago. Entonces, es ahí donde yo tengo mi surco troclear. Entonces, si yo tengo mi surco troclear y quiero caracterizar esto, yo voy a ver que el plano de profundidad de este no es mucho, pero hay simetría a nivel de esos cóndilos femorales. Entonces, este es el tipo A. El tipo B, yo les había comentado que había una ligera asimetría porque hay una excrescencia ósea.
Entonces, y que esta tróclea, perdón, es más plana, pero siempre existe esa simetría a nivel de los cóndilos femorales. Ya la tipo C y la tipo D, miremos la diferencia que hay entre este cóndilo medial y este cóndilo lateral. Miremos que este es más pequeño, este es más hipoplásico y este es casi plano. Tiene una ligera curvatura. Aquí miramos parte del cartílago hialino. Entonces, este es el tipo C. Y el tipo D, entonces miremos esta excrescencia en el cual podemos ver siempre la asimetría, esta es una proyección sagital, la asimetría que hay entre los cóndilos y esta excrescencia ósea, y miremos el plano que hay a este nivel que me crea el tipo D. ¿Cuáles me predisponen más a displasias de alto grado? Los tipos C, los tipos B y los tipos D. Entonces hay que tomarlas en cuenta cuando nosotros estemos valorando este tipo de estudios. Por ejemplo, este es un estudio de resonancia magnética en secuencias con saturación grasa en proyecciones sagital y axial, en el cual podemos ver evidentemente el filovio de este no era muy bueno, pero igual había una disposición de cartílago y ya tenemos una lesión condral a este nivel y formación de quistes óseos. Quistes subcondrales. Entonces, si nosotros vamos y queremos valorar esa disposición o esa forma de esta tróclea, miremos que esta es una tróclea casi plana y tiene una ligera excrescencia ósea. Entonces, si yo lo voy y lo quiero categorizar, es un tipo B. Entonces, ¿por qué? Porque existe aún una ligera simetría a nivel de ambos cóndilos, tanto medial como lateral. Entonces, y tiende a ser más plano, lo que va a limitar la disposición de esa rótula al momento de hacer flexión e extensión de la rodilla. Ahora, hablando sobre la patela alta, vamos a hablar rápidamente sobre el índice de Insal-Salvati. Entonces, ¿qué hace o cómo vamos a valorar este índice de Insal-Salvati? Yo les había hablado sobre los mecanismos que hacían mayor potencia y mayor resistencia. La mayor resistencia está dada por el ligamento patelar, en este caso representado por ese nivel. Y la mayor resistencia, la mayor fuerza va a estar dada por el tendón del cuádriceps. Entonces, si nosotros tenemos un ligamento patelar que es más largo, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener que hacer un mecanismo mayor de flexión para poder hacer ese anclaje a nivel de la tróclea. Entonces, si yo tengo una patela alta, quiere decir que me va a predisponer a un cierto grado de displasia. ¿Por qué? Porque si el 96% de las personas hacen un anclaje a 30 grados, quiere decir que esa persona va a ocupar más de 30 grados para poder hacer ese anclaje a nivel de la tróclea. Entonces, este es un parámetro importante que hay que tomar en cuenta. Entonces, Insal-Salvati hace una disposición en el cual la distancia que hay entre la rótula y el ligamento rotuliano, la rótula como tal, el hueso y el ligamento rotuliano, sean simétricos para que haya una adecuada resistencia y una buena mecánica de flexión y extensión del mecanismo extensor. Entonces, si estas distancias son similares, quiere decir que vamos a tener una longitud del ligamento patelar adecuado, que el margen es de 0.8 a 1.2. Hago referencia y lo recalco, de 0.8 a 1.2 en los estudios de tomografía y en los estudios de radiografía convencional. Si nosotros tenemos un paciente que tenga una relación entre el ligamento patelar y la rótula, que este sea mayor que la rótula, quiere decir que vamos a tener un ligamento rotuliano que es más largo. Entonces va a ser más difícil de acoplar a la tróclea. Entonces vamos a tener un índice de Insal-Salvati que va a ser mayor de 1.2. Entonces este paciente sí van a predisponer a una inestabilidad patelofemoral. Entonces, y me va a llevar a una insuficiencia mecánica o muscular de este estabilizador importante de la mecánica patelofemoral. Yo les había mencionado 3. Uno de los más importantes es este ligamento.
Por ejemplo, si nosotros tenemos un estudio convencional, podemos caracterizar el índice de Insel-Salvati sin ningún problema. Si nosotros tenemos proyecciones laterales estrictas, en las cuales haya una adecuada interposición de esos cóndilos, nosotros podemos hacer una medición. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta medición? Ya les había mencionado que va desde el borde superior de la rótula hasta el borde inferior y otra línea que va a partir desde el borde inferior hasta la tuberosidad tibial. Entonces, este va a ser de 0.8 hasta 1.2. Si yo tengo, por ejemplo, este es un estudio en el cual habían hecho... eran estudio comparativo entre estudios de tomografía y radiografías convencionales en el cual habían dado siempre los mismos grados de flexión en ambos estudios y vieron que las variabilidades entre los índices eran mínimas, entonces podemos utilizar bien los dos estudios con tal que la técnica haya sido adecuada y el grado de flexión haya sido adecuado. Entonces, igual podemos hacer o valorarlos por estudios de resonancia magnética. Este artículo lo que hace importante es que no hace una valoración a 1.2. Por ese margen en el cual el pie está en extensión total, yo no lo voy a dejar en 1.2, lo voy a dejar en 1.3. Al dejarlo en 1.3, yo voy a quitar ese margen de error que hay por la extensión total de la pierna al momento del posicionamiento del paciente durante la resonancia magnética. Entonces me va a dar siempre un grado de certeza al clínico de decirle de que tiene un índice de Insel-Salvati de tanto o que tiene una patela de tal disposición. Entonces este es un paciente en el cual el índice de Insel-Salvati era de 1.4. Entonces este es del mismo paciente anterior, el que había mostrado el Seguro Social. Entonces miremos que aparte que tiene un cierto grado de displasia troclear, tiene una patela alta. Entonces ya tiene dos factores para un grado de inestabilidad patelofemoral. Esta es mi rodilla. Entonces, vamos a hablar un poco rápidamente sobre la distancia entre la tuberosidad tibial y el surco tibial. Entonces, como no quiero alargar mucho la clase, me voy a centrar en algunos datos importantes. Uno, si nosotros tenemos yo les había comentado al inicio que existe una ligera disposición entre la rótula y la inserción del ligamento patelar a nivel de la tuberosidad tibial. Entonces, si nosotros miramos que esta tendencia es ligeramente lateral, no hay ningún problema, pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? De que se va muy lateral. Al irse muy lateral puede crear bastante dificultad en ese paciente. Por ejemplo, yo voy a trazar una línea que va a lo largo del surco troclear. Nosotros podemos ver que aquí se encuentra el surco troclear, este es el plano medio del surco troclear, y otra línea que va a trazar a nivel de la tuberosidad tibial anterior. Entonces, si nosotros venimos y trazamos una línea vertical totalmente, vamos a ver de que no tiene esa disposición recta, pero entre más lateral sea esta disposición, más va a predisponer a una inestabilidad patelar. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que me va a volver más frágil ese ligamento patelar. Por ejemplo, si nosotros tenemos diferentes grados de lateralización, podemos tener que se encuentran de manera central y que sea simétrica, que se vayan lateralizando más delgadas, hasta la lateralizarse aún más y aún más delgada y crea esta debilidad a nivel del ligamento patelar. Y por ende, toda la biomecánica de la articulación va a estar alterada, porque el grado de inserción a nivel de la tuberosidad está siendo modificado. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir, para poder valorar esto, lo que vamos a hacer es que lo podemos hacer por estudios de tomografía y estudios de resonancia. Entonces yo les había mencionado al inicio que nosotros podemos hacer una transposición de imágenes. Entonces esta transposición de imágenes lo que me va a hacer es poder dar una mejor calidad a nivel de la valoración entre esa distancia TTTG, por sus siglas en inglés, ya les había comentado. Entonces voy a trazar una línea que vaya de los cóndilos femorales en sus caras posteriores y voy a trazar otra línea que se va a ir hacia el surco troclear y otra línea que va a ir desde esta hacia la tuberosidad tibial. Entonces, esta distancia que se delimita a este nivel, esta es la distancia TTTG. Entonces, y esta es la más importante a nivel de estos. Entonces nosotros miremos, podemos hacer una transposición y podemos evaluar claramente la tuberosidad tibial a este nivel, el surco troclear, el área más profunda,
y poder valorar estos un grado con los cóndilos y una perpendicular que trace hasta el surco troqueal. Entonces, y lo normal es que vaya de 15 hasta 20 milímetros. Esto es lo normal. Si nosotros tenemos más de 20 milímetros, hay que pensar en inestabilidad patelofemoral. ¿Por qué? Porque quiere decir que tenemos un mayor grado de lateralización de esa tuberosidad tibial. Entonces, ¿qué me va a repercutir en esto? Si nosotros tenemos una distancia TG normal, el grado de presión que yo voy a generar a nivel de ese cartílago va a ser simétrico. Va a ser simétrico, si es verdad, si se va a dañar como cualquier persona con la edad, pero no de forma temprana, porque yo estoy ejerciendo un cierto grado de presión de forma simétrica a nivel de mi cartílago. Entonces, siempre reforzado por los retináculos laterales, mis retináculos mediales formados por el vasto medial y el ligamento patelofemoral medial. Entonces, si yo tengo una distancia TG aumentada, ¿qué es lo que va a pasar? Ese grado de presión que yo estoy generando a mi cartílago va a ser mayor de una presión normal. Entonces, ¿qué es lo que me va a repercutir? En el que el vasto lateral, al ser más fuerte, me va a traccionar más y me va a empezar a hacer una hiperextensión de la rótula. Y al ser una hiperextensión de la rótula, me va a empezar a dañar mi cartílago. Y por ende se va a degenerar y me va a llevar a grados de condromalancia, que es otra clase. Entonces, ya vimos que en tomografía lo podemos hacer, igual lo podemos hacer con resonancia. Entonces, medir esta distancia entre la tuberosidad tibial y el surco, la podemos evaluar en ambos estudios. Entonces, el ángulo Q, este solamente lo quiero dejar como un apartado rápido, porque generalmente lo vamos a hacer, sí lo podemos hacer en adultos, pero generalmente lo podemos hacer más en niños. Entonces va a estar formado entre la línea que va de la espina ilíaca anterosuperior al centro de la rótula, y después otra línea que va a ir de la rótula a la tuberosidad tibial. Entonces, ¿para qué me va a ayudar? Me va a ayudar, este ángulo no tiene, lo normal es que vaya de 10 a 15 grados. Entonces, me va a ayudar a valorar el grado de la lateralización de esa rótula y me va a ayudar a valorar si hay una ligera disposición más lateral de la tuberosidad tibial. Entonces, para eso me va a ayudar este ángulo Q. Entonces, el ángulo de congruencia de Marshall es uno de los primeros que nosotros tenemos que valorar en X estudio. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ángulo de Marshall que es normal, yo puedo decir que el estudio es normal sin ningún problema. Ahora, si yo tengo un ángulo de Marshall que está alterado, quiere decir que yo tengo que hacer mediciones adicionales a este para corroborar mi dato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una directriz del ángulo de la tróclea en flexión. Entonces, ya les había comentado que es una flexión menor de 30 grados. Entonces, y esta directriz en relación a la tróclea. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a trazar de esta área de mayor profundidad hacia esa cresta. Entonces, y de este ángulo, si la disposición de este es más hacia aquí. Si la disposición de esta se dispone más hacia la cara lateral de la rótula, quiere decir que es un desplazamiento positivo. Y al ser un desplazamiento positivo va a ser mayor de 11 grados, a diferencia de un desplazamiento que me va a llevar a una hiperextensión, a diferencia de este que me va a llevar a un desplazamiento negativo. Y este desplazamiento negativo va a ser mayor de 6 grados. Entonces, que me va a llevar siempre a una lesión del compartimento medial, pero por el choque que hay de esta durante la flexión de la rodilla. Podemos hacer también valoración del desplazamiento de la rótula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, si nosotros miramos, este es un estudio axial de una radiografía convencional. Entonces, vamos a trazar una línea a nivel de ambos cóndilos femorales, que se va a hacer el diámetro bicondilio. Entonces, es la línea que ustedes miran punteada. Y de esta vamos a trazar una perpendicular que mi margen de distancia va a ser el cóndilo medial. Entonces, la distancia que hay entre esta perpendicular que formé
del cóndilo medial con mi patela va a ser el grado de desplazamiento que hay de esa rodilla. Aquí tenemos, por ejemplo, un grado de desplazamiento que hay. Miren la disposición que tiene esta rótula. Está sin hacer ningún ángulo, la estamos viendo lateralizada totalmente. Y miremos que tiene un grado de inclinación. Entonces, si nosotros trazáramos nuestro grado de inclinación, también sería patológico. Entonces, miremos el desplazamiento que existe de esta que no tiene que superar 2 milímetros. Y otras literaturas mencionan 1 milímetro. Entonces, no tiene que ser mayor de esta. Miremos que sí, está patológica. El ángulo fémoro-rotuliano lateral. Entonces, lo que vamos a hacer, ya las habíamos visto con un estudio de resonancia magnética, era trazar las áreas bicondilias y trazar el ángulo que forma con la faceta lateral. Entonces, y este ángulo, perdón, lo normal es que sea 8. Si este es mayor de 8, hay que hablar de displasia. Un grado de inestabilidad por un grado de displasia. No sé si tienen alguna duda. Con esto concluyo. Esta es una parte de la bibliografía consultada. No es que sean tan nuevas, pero sí hay bastante de dónde leer para poder interpretar y valorar este tipo de estudios. Si no conocemos la biomecánica, desde ahí andamos perdidos. Entonces es de ir a estudiar, entonces les dejo las referencias para que las puedan ir a consultar.